El audio creo que lo tenemos que escuchar de acá, pero- Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo me presento, soy la doctora Natalie Puex, la directora del Laboratorio de Antropología Aplicada de la Flaxo, que hemos lanzado esta invitación con Ailén Franco, que organizó esa reunión. Vamos a esperar unos minutos más, unos 2, 3 minutos más, no más de eso, para que se sumen algunas personas más y después empecemos y bueno, seguirán sumando los que quieran al encuentro. Bienvenidos a todos y a todas. Pedimos por favor si pueden cerrar los micrófonos, así no se escuchan interferencias. Gracias. Creo que me hace mucho grado. No sé, como que no logro
Sí, ahora siempre se la dan y se sienten más feitos ellas mismas. Espérame un segundo. Sí, yo sé. ¿Alguien que entiende de Zoom? Porque me están mandando mensaje algunas personas diciendo que no consiguen entrar, entonces no sé si hay que tener la aplicación para poder entrar e ingresar en la reunión o no. ¿Me sabrían decir? Eso, hola, buenas noches. Lo que pasa, tienen que tener normalmente el código de entrada de la invitación Zoom, me parece, porque se tengan que inscribir. Claro, sí, ellos tienen el código, tienen todo, pero no están pudiendo entrar. ¿Sabes qué lo que tendrían que hacer? Tienen la aplicación descargada, ¿no? Porque eso es el tema, es que Zoom tienen que tener sí o sí la aplicación descargada para poder entrar. A ver si la tienen instalada. Ok, se lo voy a decir entonces. Y después a veces, porque me ha pasado más de una vez, la entrada, por más que uno tenga el link y todo, no es automático. Entonces lo que tienen que hacer es copiar el ID de la reunión y el password. O sea, que son unos números que normalmente les llegan, está marcado, y eso hacen un cortar-pegar y normalmente deberían entrar. A veces no sé por qué no se reproduce automáticamente en el sistema. Puede usar esas dos opciones, o por el link que mandan, o como dijo usted, el ID más el password. Exactamente, a veces no, a veces el link no entra directamente, depende de cada uno, a mí me pasa también, así que a veces hay que usar la otra opción. Sí, si no, tiene que esperar por la señal. Igual por celular es como obligación tener la aplicación, pero por computador solo necesitas el enlace y se va por internet por una página. ¿Ah, sí? Sí. Depende. Ajá, solo el celular necesita la aplicación. Ok. Nos vamos a ir empezando entre tanto y esperemos que todos que quieran entrar puedan entrar sin dificultades. Bueno, yo como me presenté, soy la doctora Natalie Puex y es con mucho gusto que conjuntamente a la Asociación SOR, hoy a la noche hemos organizado ese encuentro sobre el Holocausto Gitano. Voy a dejar a Aiden Franco, miembro del laboratorio, presentar un poco el propósito de esta reunión y lo que se va a ir desarrollando, pero quería darles la bienvenida a ese espacio que estamos creando y esperemos que puedan disfrutar de ese encuentro en buenas condiciones y sobre todo que puedan participar y aportar y hacer sus aportes y esperemos poder reproducirlos en otras ocasiones. Así que Aiden, te voy a dejar presentar a todo el mundo y espero que tengamos un buen encuentro y algo que se pueda disfrutar sobre un tema que es tan importante y poco difundido. Bueno, Natalie, muchísimas gracias por la presentación y por el espacio. Buenas noches y bienvenidas a todas. Mi nombre es Aiden Franco, como me presentó Natalie recién, soy profesora de filosofía, antropóloga y miembro del Laboratorio de Antropología Aplicada de Flaxo, que justamente junto con SOR, que es la Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano Romaní, organizamos este conversatorio sobre lo que se denomina Porras Mos o Samudaripen, que es el Holocausto Gitano Romaní, en este encuentro que hoy nos reúne.
Bueno, ante todo quería agradecer a Flaxo y a Natalie Puech, recién estuvo hablando, que es tanto directora de la maestría en Antropología Social y Política, como del Laboratorio de Antropología Aplicada, tanto por abrir este espacio para realizar el encuentro, como por estar siempre disponibles para cada una de estas charlas y de estas propuestas. También quería agradecer a cada uno y a cada una de los miembros de SOR que hoy se hacen presentes, y a todos y cada una de ustedes por estar, por participar hoy, por interesarse, como decía Natalie recién, por esta historia tan olvidada y silenciada. Historia de un pueblo constantemente discriminado, negativizado y segregado. Finalmente, agradecer profundamente por parte de quienes estamos hoy presentes, de SOR y del laboratorio, a Victoria Montenegro, que es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se sumará en unos minutos al conversatorio. También por hacerse presente el día de hoy y por su continuo y profundo compromiso con la causa gitana romaní. A lo largo de este conversatorio esperamos atravesar diferentes momentos que llevarán adelante distintos miembros de SOR y distintos investigadores, con la idea de que nos trasladen y nos ofrezcan una mirada sobre la historia y las repercusiones del Holocausto sobre el pueblo gitano romaní. Para mayor organización, sí les voy a pedir, por favor, que mantengan silenciadas sus computadoras y celulares. En principio creo que estamos con cámara y viene funcionando bastante bien, si no les diré. Y sí que cualquier duda o consulta, que le escriban en el chat de este encuentro que está abajo, para que cuando terminemos con las palabras de nuestros invitados e invitadas, podamos ir dándole lugar y entretejiendo entre todos y todas este espacio de reflexión. Antes de presentarles a la primera expositora de esta noche, quisiera simplemente decir algunas breves palabras para enmarcar los orígenes del pueblo gitano romaní y de la fecha que hoy estamos conmemorando. El origen del pueblo gitano romaní, como les decía, es un tema de debate, pero según pruebas históricas, lingüísticas y genéticas, se estableció que se trata de un éxodo antiguo en torno al 1000 después de Cristo, desde la región del Punjab, desde el norte de la India. La estigmatización de los gitanos romaníes es producto de un largo proceso de más de 5 siglos, iniciados a partir del encuentro entre las sociedades de diferentes países europeos y los grupos gitanos romaníes a partir del siglo XIV. Desde su entrada al continente europeo podemos encontrar registros de diversas estrategias y prácticas sociales de rechazo y discriminación hacia los integrantes de este pueblo, siendo el momento que conmemoramos hoy, el 2 de agosto, quizás su máximo y más terrible exponente. Es justamente en el marco de la Segunda Guerra Mundial que el pueblo gitano romaní, como tantos otros grupos minoritarios en Europa, judíos, negros, homosexuales, fueron perseguidos y conducidos a diversos campos de concentración, donde fueron torturados, obligados a realizar trabajos forzados y asesinados. Esta noche, entonces, contaremos la historia de estos sucesos. Ahora sí quisiera presentarles a la gran artista y activista Aline Miklós, gitana, cantora, productora, quien se encuentra cursando actualmente el doctorado en Historia del Arte en l'École de Haute Études en Sciences Sociales. Aline trabajó un tiempo con Raymond Gurem, sobreviviente del Holocausto gitano y símbolo de resistencia, mientras estudiaba en Francia, siendo la primera persona en cantar la canción que su hermana escribió para él. A continuación, ella nos contará un poco sobre la trayectoria de Raymond, la persecución de los gitanos romaníes en Francia, y compartirá esta bellísima canción. Muchas gracias y bienvenida, Aline. Hola, buenas noches.
Primero, muchas gracias por este espacio. Me gustaría agradecer muchísimo el Laboratorio de Antropología de Flaxo, a Nathalie Pue también por este espacio, a Ailén también por todo el trabajo que hizo para que esto suceda. Y estamos muy contentos. Y me gustaría hablar también de la importancia de la investigación con relación a las minorías étnicas acá en Argentina, porque, por ejemplo, con relación a los gitanos hay pero muy pocos estudios sobre gitanos en Argentina. Entonces hay una invisibilidad, de un lado, porque de hecho, los gitanos siempre fueron marginalizados por el Estado, es una población invisible, que ojalá que cambie esto. Y del otro lado también no hay muchas informaciones, como no hay censos, no hay investigaciones, no hay muchos investigadores interesados, o si no, muchas veces piensan que somos inaccesibles también, porque hay de esto. Y entonces lo que yo quería decir es que yo incentivo muchísimo la investigación sobre los gitanos acá en Argentina y que las investigaciones sean con nosotros también de la comunidad, como que serían investigaciones no solo sobre gitanos, pero con gitanos también. Así que este espacio que está abierto por Flaxo es muy importante para nuestra comunidad y yo los agradezco muchísimo también. Y también me gustaría agradecer la presencia acá que veo de la Comisión de Derechos Humanos, que van a hablar después también, Victoria Montenegro. Vi que hay activistas gitanos también y no gitanos de Portugal, como Giteles de Brasil también. O sea, hay mucha gente interesada y es una reunión internacional, por lo que veo. Así que es un éxito total. Bueno, muchas gracias. El 2 de agosto es conmemorado porque justamente esta noche, en 1944, se decidió desmanchar, como acabar con el campo de gitanos de Auschwitz. Entonces, más o menos 4.000 personas gitanas fueron quemadas en las cámaras a gas de la noche del 2 al 3 de agosto. Y entonces, por esto decidimos hacer una conmemoración a lo que sería el Holocausto gitano, que es conocido como Samudaripen o por Ahmoz en nuestro idioma, ¿no? Que es el romaní. Y decidimos también hacer un homenaje a Raymond Gurem, porque Raymond es un gitano que fue internado en algunos campos de concentración y pudo huir de todos los campos que fue internado. O sea, es un guerrero, es un genio, es una persona que inspira muchísimo a nosotros. Antes de empezar a hablar sobre él voy a cantar también una canción que él me enseñó, ¿no? Me gustaría contextualizar un poquito, porque los gitanos no fueron perseguidos, no fueron siempre perseguidos. Incluso Henriette Asseo, que es una historiadora francesa, dice que en la primera mitad del siglo XVII, ella llama que es la época de oro de los gitanos, que eran bienvenidos incluso en Francia, y porque trabajaban en los ejércitos, trabajaban en el metal, trabajaban con animales y todo. Por un montón de motivos que creo que Matías va a hablar después, empezaron a ser perseguidos. Uno de los motivos fue la constitución de los estados nacionales y la creación de la identidad nacional. O sea, la identidad nacional que fue creada empezó a rechazar todo lo que ellos consideraban como el otro, y entonces los gitanos eran considerados como los otros que deberían ser rechazados también. Y en Francia tuvo muchos decretos y leyes de persecución con relación a los gitanos, y también hubo una tentativa de control de los gitanos siempre, pero voy a hablar ahora del siglo XX, ¿no? Una de estas tentativas fue la creación del carnet antropométrico en 1912. ¿Qué sería este carnet antropométrico? Los gitanos, que ya eran franceses en la época, tenían una identidad que era distinta de la identidad de otros franceses, ¿no?
Y entonces en este carnet antropométrico tenían el color del ojo, de la piel, del cabello, todos los nombres de toda la familia. Era un carnet que, bueno, tenía 100 páginas más o menos. Y el jefe del grupo tenía el carnet colectivo. En este carnet colectivo tenía el nombre de todas las personas que viajaban con él y todos los autos, todos los bienes, todo lo que tenían. Entonces, por ejemplo, si llegaban en una ciudad y tenía un auto que no estaba en el carnet, por ejemplo, la policía los podía prender, arrestar, podrían como tener puniciones con relación a esto, ¿no? Y entonces en Francia ellos tenían una fixación con la idea de lo que es controlar la vida de los nómades. Esta categoría nómade es muy peligrosa porque primero asocia a los gitanos con nómades como si todos fueran nómades. Y después, en lo que decían nómades, no eran solo gitanos, que es esta etnia que muy probablemente vino de India, pero también tenía otros grupos minoritarios de Francia, como los Yenish y otros también. Y entonces, pero igual en esta ley de 1912 que crea el carnet antropométrico, ellos hablan de los nómades, pero tiene una parte que dice los gitanos, los nómades, uy, yo separé aquí, perdón. Me perdí separé una citación y ahora me perdí aquí, perdón. Que ellos decían, la citación. Los nómades son generalmente personas que andan en trailers, ¿no? No tienen domicilio ni residencia ni patria. ¿Alguien está hablando algo? Ok. Bueno, no tienen domicilio ni residencia ni patria. La mayor parte son vagabundos que tienen características étnicas particulares o a los romanichel, bohemian, tzigana, gitanos, que son los nombres para decir gitanos en Francia, ¿no? Ellos tienen profesiones muy problemáticas y no se preocupan y no les importa nada las reglas de higiene ni de prescripciones legales. Entonces, como clasificaban nómades, como tenía la palabra nómades, tenía una ligación muy fuerte con lo que serían los gitanos, ¿no? Este carnet antropométrico fue reemplazado por un libro de circulación en 1969, que en realidad no hay mucha diferencia con el carnet antropométrico, que podemos hablar después. Y el carnet de circulación, libro de circulación, perdón, fue abolido de Francia en 2017, o sea, ahora. A lo que voy con esto es que cuando estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, de perseguición de principios del siglo XX y todo, no estoy hablando del pasado, yo estoy hablando de una política que empezó en el pasado y que sigue hasta hoy y que tenemos mucha consecuencia con relación a esto hasta hoy. Por ejemplo, el libro de circulación terminó en 2017. Por ejemplo, tenemos hoy en día con el tema del COVID-19, podemos ver cómo las comunidades gitanas son brutalmente atacadas, no solo en Europa, porque en Europa hay una estigmatización de una asociación de gitanos, de vagabundos con el COVID, tuvo ataques a comunidades gitanas también, como en Brasil también, que cuando empezó el COVID, la pandemia y todo esto, muchas municipalidades expulsaron a gitanos que estaban en sus ciudades también. Y entonces la consecuencia de una política de exclusión la vemos hasta hoy. Es eso donde quiero llegar. Y hablando de Raymond Gourem, ahora, que es una persona que me inspiró mucho, que me inspira mucho a seguir con el activismo y con la lucha. Él es un gitano Sinti. Sinti es uno de los subgrupos de gitanos que Matías va a hablar más adelante, ¿no? Y su familia trabajaba mucho con el circo y ellos viajaban para presentar sus números, sus espectáculos, y también tenían un cinema ambulante, ¿no? Un cinema migrante, y entonces viajaban para esto. Cuando empezó el nazismo y cuando el nazismo llegó en Francia, crearon algunos campos de concentración en Francia.
tenían campos de concentración destinados a los nómades, que en mayoría eran lo que ellos decían que eran gitanos, y había un campo de concentración solo para gitanos allá, en el sur de Francia, que se llamaba Salières. En este campo de concentración, lo que el gobierno quería mostrar con este campo de concentración era que el gobierno francés era capaz de disciplinar a los nómades y a los vagabundos y etc. Y entonces, con esta política, que no empezó con la Segunda Guerra Mundial, pero venía de antes, como habíamos dicho, con esta política, la familia de Raymond Gourem fue atrapada por la policía y lo llevaron a Linas-Monterie, que fue el primer campo de concentración que ellos vivieron, que está a 47 kilómetros de París hoy en día. Y entonces Raymond tenía 15 años de edad y entonces él pide a los padres, si podía escapar. Los padres dicen que sí y él escapa del primer campo de concentración. Y cuando escapa, él nos decía que lo primero que hizo fue, ¿dónde está la resistencia? Tengo que resistir, quiero entrar, quiero ser contra los nazis, tengo que sacar mi familia de ahí. Entonces encontró la resistencia y luchó contra el nazismo desde el principio, desde cuando huyó del primer campo de concentración. Por eso él también fue atrapado y lo internaron en otros campos de concentración, tanto en Francia como en Alemania. Él pudo huir de todos los campos de concentración y él nos contaba mucho una historia que del último campo de concentración, el motorista del camión de carbón era de la resistencia. Y entonces él se metió abajo del carbón y en el camión huyó del campo y con este camión pudieron volver a Francia también. Y mi primer contacto con Raymond fue cuando yo estudiaba en Francia. Participaba de una organización que se llama La Voix des Roms, la voz de los gitanos, y entonces mucha gente no conocía su historia, e incluso muchos nietos no conocían, o bisnietos no conocían la historia, porque muchas veces conocía a otras personas también que vivieron en campo de concentración y parecía que no les gustaba mucho hablar de lo que sufrieron, de la miseria, no era un tema muy charlado. Entonces charlamos con él. Él me enseñó la canción que voy a cantar y también él, después como lo agarramos y decimos, vamos ahora a un montón de eventos, hacemos un montón de eventos porque la gente tiene que saber su historia, como tiene que saber lo que pasó. Incluso muchas veces íbamos a hablar de campos de concentración en Francia y mucha gente decía, no, esto no pasó, esto no existió, porque no es una historia tan conocida allá. Y entonces empezamos con eso. Por eso que digo que la universidad es muy importante también para producir documentos y para descubrir documentos también y para estar con nosotros en esta lucha, ¿no? Y cuando Raymond contaba su historia, no era nada triste, no eran como nada de llorar, él contaba, se reía mucho y era una persona como con mucha energía y siempre pasaba esta energía para nosotros. Y hay una frase que él siempre decía, que él siempre decía y terminaba los discursos con esta frase, ¿no? Que él decía, no dejéis vuestro futuro en manos de los locos, debéis resistir. Y entonces fue algo que me quedó mucho y que siempre pienso en esto, como no puedo dejar mi futuro y el futuro de mi comunidad en la mano de los locos. Bueno, entonces voy a cantar. Y antes de cantar también quería decir que soy vicepresidente de Zora acá en Argentina y también en Brasil tenemos un colectivo que se llama Orgulho Romaní, que es Orgullo Romaní en portugués, y producimos materiales para internet justamente para combatir este fake news, porque mucha gente quiere informaciones pero no sabe dónde encontrar, entonces creamos este colectivo. Acá también tenemos a Gitelis, que está en la live, que él tiene un grupo en Portugal que se llama Iniciativa Cigana, Iniciativa Gitana, que también produce material para las redes, también para combatir la fake news, los estereotipos, etc. Bueno,
La canción habla justamente de la primera vez que Raymond Bourrem huyó del campo de concentración. Fue su hermana que escribió, y entonces dice como que la policía lo quería atrapar, pero no pudo atraparlo, y entonces él huyó, y la policía acá dice como se quedó con cara de nada, y entonces la hermana dice, ojalá que no te veamos tan pronto. O sea, porque ellos no sabían cuándo iban a poder salir, si iban a poder salir del campo, y entonces como que él siguiera su vida, ¿no? Voy a cantar. Ce qu'aucun homme n'a pu faire, un gamin de 15 ans l'a montré, que ce n'était pas une affaire de se sauver tout étant enchaîné. C'était pour une bagatelle qu'on l'avait mis au cagibi, mais sa colère en était telle que le soir il est parti de Linas Monterrey. Les gendarmes s'est mirent à se trousser, mais ils n'ont pas pu le rattraper. Ils sont revenus tous très douilleux, le chef avait l'air d'une andouille. Et si Dieu le veut bien, c'est pas aujourd'hui ni demain que nous réveillerons notre frangin. Bueno, muchas gracias. Bueno, es momento para un inmenso aplauso. Agradecerte un montón, Aline, por tanto, por compartir tu arte, por compartir tu voz, por compartir este hermoso momento, y siempre por tu calidez y por tu humanidad. Te agradezco inmensamente. Gracias. A vos, gracias. Quisiera ahora cederle la palabra a Victoria Montenegro, agradecerle enorme, inmensamente por estar aquí, por participar, por estar presente en esta lucha. Victoria Montenegro es nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, actualmente legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vicepresidenta del Partido Nacional Colina, Corriente por la Liberación Nacional, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, ex subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Victoria, todo tuyo, infinitas gracias por hacerte presente hoy. Buenas noches a todas, a todos. No, gracias a ustedes por permitirme participar, acompañarlas en este encuentro, en este momento, en esta conmemoración. Emocionada también por la valentía de la compañera de dar no solo el testimonio, sino de ponerle música, y la verdad que en esta virtualidad que es tan compleja, merece todos esos aplausos que llegaron ahí en forma de mensaje. Son muy breves, pero sí transmitirles nuevamente el compromiso desde la responsabilidad institucional como legisladora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Estuvimos el año pasado, a partir de una situación que se dio con el Ministerio de Seguridad en aquel tiempo, y un mensaje estigmatizante y de discriminación para la comunidad gitana, trabajando en un pronunciamiento, y bueno, ahora acompañando también a varias familias por todo lo que tiene que ver con esta situación de pandemia y del COVID, pero también con un gran compromiso y además con mucho deseo de poder construir esta necesidad de que la memoria sea una realidad para toda la comunidad gitana, porque realmente en este tiempo de trabajo con muchos de ustedes, uno ahí puede dimensionar obviamente
la ausencia de la voz de la comunidad gitana para poder poner luz sobre mucha estigmatización que lamentablemente, históricamente, se están padeciendo. Y creo que eso es una responsabilidad que por supuesto asumimos y con mucho deseo de poder trabajar. Digo, está lo que sucedió en la época del Holocausto, anteriormente, y lo que tiene que ver con la identidad de los pueblos y con la dignidad de los pueblos. Y creo que ese es un desafío que tenemos todos, y bueno, desde mi lugar como legisladora, con muchísimos deseos de seguir acompañando y poniendo esta historia tan importante que también nos construye a todos nosotros como pueblo. Así que agradecerles que me hayan permitido ser parte de este encuentro, y una vez más reafirmar mi compromiso para poder trabajar en todos los proyectos que nos acercaron, que son muy, pero muy interesantes. Gracias. Muchas gracias a vos, Victoria, por hacerte presente, por tus palabras y como decís, por el compromiso. Muchas gracias. Bueno, continuamos nuestro recorrido, nuestro tejido, ahora junto a Matías Domínguez, antropólogo de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja áreas de conflicto identitario, antropología del arte y estudios sobre genocidio, y hace más de 10 años que investiga al pueblo gitano romaní. A continuación, Matías va a compartir con nosotros y con nosotras un breve repaso historiográfico a los fines de dar cuenta de la construcción de este otro negativizado en los gitanos que dio lugar al Corrajmós Samudaripen que mencionábamos, y las consecuencias que este episodio tuvo sobre dicho pueblo. Bienvenido, Matías, y todo tuyo la palabra. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a Flaxo, a SOR, a la comunidad gitana en general cuando me permite participar de estos eventos. Quisiera antes, bueno, tengo que resumir en pocos minutos lo que sucedió durante el Holocausto gitano. Quisiera igual dejar en claro 4 cositas que a veces suelen generar confusión. Por ahí para las preguntas, si alguno lo quiere profundizar para la parte final, pero como para entender un poco el contexto. En primer lugar, un poco como ya lo aclararon previamente, los gitanos están compuestos por varios grupos. A veces suele haber una confusión cuando se ve, por ejemplo, el tema del holocausto, que se lee que dice el holocausto romaní y al mismo tiempo dice donde fueron eliminados sintis y romaníes. Parecería entenderse como que los sintis son otro grupo. El tema es que hay una cuestión política bastante reciente en las últimas décadas, en las cuales algunos integrantes de la comunidad que forman parte de lo que es la diáspora gitana consideran a la terminología romaní, digamos, como el total de los gitanos. Pero al mismo tiempo hay un grupo en específico que son los romaníes. Con lo cual eso suele generar a veces, para el que no está muy avesado en estos temas, suele generar confusiones. Pero sepan que cuando se habla por ahí de holocausto gitano, genocidio gitano, romaní, están hablando de todo el conjunto de los gitanos, y al mismo tiempo, cuando se habla de sintis y romaníes, es porque al mismo tiempo esa misma palabra corresponde a un grupo específico. Lo segundo que quería aclarar es con respecto al concepto de genocidio, que suele suceder a veces que no hay un conocimiento certero de qué se trata. No es una matanza común y corriente, no es tampoco un crimen habitual, digamos, a veces se lo suele confundir con asesinato en masa o algo así. El concepto de genocidio surge más o menos en la década del 40 con Rafael Lemkin, que justamente lo que hizo fue un abogado que lo que hizo fue tratar de generar un concepto para poder trabajar estas temáticas que él notaba que no tenían que ver con un crimen común y corriente. Los genocidios particularmente son una figura legal, o sea, por un lado estaría lo que se correspondería más con una figura legal, y por otro lado estarían las reflexiones que podemos hacer nosotros de parte de las ciencias sociales sobre qué es el genocidio, pero elementalmente, digamos, en su sentido básico, los genocidios son un intento de una
exterminación, una eliminación de una población en particular, dentro de una sociedad, que puede hacer a partir de muchísimos métodos. Esto es importante tenerlo en claro, porque digamos los casos en los cuales uno puede observar que hay genocidio, sea por ejemplo, en el caso nuestro con la última dictadura, también con el tema del Estado argentino, con cómo fue el genocidio de los pueblos originarios, hay distintas estrategias, distintas técnicas. Lo mismo se puede observar con lo que pasó con los pueblos indígenas en Guatemala, con lo que pasó en la zona de los Grandes Lagos en África, o sea, con el tema del genocidio de Ruanda, y lo que pasó después en Burundi, todo esto, digamos, todo lo que sucede en África postcolonial, lo que pasa en Timor Oriental, lo que sucedió en Camboya, digamos. En cada lugar siempre hay características particulares, pero en todo lo que siempre sucede es que hay un intento de un exterminio de parte de una población específica, sea religiosa, étnica o política, con el sentido, digamos, de generar una especie de aprendizaje, se puede decir de alguna forma, hacia la sociedad mayor, digamos. Para aquellos quizás que tienen más tradición, que están acá presentes, que sean estudiantes, que quizás tienen más tradición Foucaultiana, se podría decir que, digamos, la tecnología de disciplinamiento estaría vinculada a la eliminación de una parte de la población, un pueblo específico. La tercera aclaración que quería hacer, que tiene que ver en parte con esto, y que de alguna forma ya lo adelantaron previamente, es que no hubo un solo genocidio con los gitanos. Lo que se está trabajando hoy, lo que vamos a hablar hoy, que se conmemora, es concretamente el holocausto gitano durante el nazismo, el genocidio gitano durante el nazismo. Pero, por ejemplo, 3 días antes del 2 de agosto, que se conmemora esta fecha, el 30 de julio, se conmemora la Gran Redada, que fue otro proceso genocida, pero que ocurrió en España en 1749, en los cuales los movimientos calé, que son los gitanos de la península ibérica, lo conmemoran también. Después ocurrieron una serie de eventos que ahora por ahí voy a describir un poco al paso, pero lo importante es esto, que tengan en claro que cuando estamos hablando de la conmemoración de esta fecha, del 2 de agosto de 1944, lo que sucedió entre la noche del 2 de agosto y la madrugada del 3, se conmemora dentro de lo que es el holocausto gitano, el Samudari Pen o el Porrasmos. La cuarta aclaración que quiero hacer es justamente esta. Hay 2 términos para usarlo, que es Porrasmos, Samudari Pen. La decisión con cuál usar pasa lo mismo que lo que dije hace un minutito con el tema de la terminología de rom o gitano, digamos. Es una decisión de la propia comunidad gitana, son temas que nosotros, no gitanos, no tenemos que participar, pero digamos hay un conflicto sobre qué término usar, por eso se utilizan los 2, ¿no? Básicamente tiene que ver con el significado de cada uno. Dicho esto, para que queden claro, arrancamos un poquito con los antecedentes de lo que sucedió. Aline comentó recién que no siempre, digamos, fue mala la situación de los gitanos cuando estuvieron en Europa, pero sí hubo, digamos, sobre todo a partir del último siglo, una cantidad de factores y elementos con los cuales los gitanos fueron bastante perseguidos. Podríamos clasificarlos de 2 formas. Por un lado sería esto que comentó Aline, por ejemplo, de los sistemas de registro, que fue algo bastante frecuente y que empezó a ser bastante masivo a principios del siglo XX, ya en lo que fue el Imperio Alemán, previo a la República de Weimar, ya empezó a haber, digamos, empezó a ser obligatorio que los gitanos estuvieran registrados, lo mismo que acaba de describir Aline con Francia. Esto viene acompañado de en algunas zonas de Europa había situaciones muy conflictivas y muy violentas hacia los gitanos. Por ejemplo, en lo que es Rumania y parte de Hungría, durante 500 años los gitanos fueron esclavos, o sea, de más o menos el 1300 hasta la década de 1860, fueron esclavos. O sea, muy pocas décadas antes de estos sucesos que estamos hablando, parte de esa población que después sufrió lo que serían los países aliados del nazismo en la zona balcánica, venían de haber sido esclavizados hacía poco más de medio siglo. A su vez, lo otro que empieza a suceder, además de todo esto, es que empiezan a retomarse progresivamente leyes
de prohibiciones, por ejemplo, a gitanos. De prohibición de estar en ciertos lugares, de prohibición de circulación, de expulsiones. Ya aproximadamente para 1925, ya esto sería la República de Weimar, ya había lugares de confinamiento de trabajo para los gitanos. De forma tal que cuando el nazismo sube en 1933, ya el contexto no era bueno para los gitanos. A esto hay que sumarle que entre fines del siglo XIX y principios del XX, empezaron a proliferar todo esto de lo que fue el racismo científico, ¿no? Lombroso, el darwinismo social, la criminología asociada, digamos, con la medicina, en donde ciertas conductas físicas, raciales, estaban muy emparentadas, o sea, estaban relacionadas directamente con lo que se consideraban que eran conductas sociales, ¿no? De hecho, Lombroso ya en ese momento, cuando definía a los gitanos, decía que eran una raza de delincuentes, poseedores de todos los vicios. O sea, cuando llega el año 33, digamos, el contexto en el cual participan los gitanos no era, la verdad que no era muy, era bastante violento. En el 34 ya es cuando empiezan a aparecer los primeros desplazamientos de gitanos. Y de hecho, ya para el 36, Ritter, que fue el director de la unidad de higiene racial, es cuando empieza a realizar la clasificación de los gitanos. Es decir, esto de a ver qué porcentaje de la familia, de tus antecedentes, tenían que cumplirse para que vos seas gitano o no. A su vez empieza a haber toda esta discusión de la cuestión gitana, de si eran arios, si no eran arios, si eran puros o impuros. Todo esto empieza a generarse en una etapa muy temprana del nazismo. Hay que entender que también esta concepción que había del nazismo con respecto a los gitanos, que siempre son, digamos, como ya sabemos con el nazismo, digamos, todas conceptualizaciones de deshumanización de estos grupos a los cuales perseguían y eliminaban, cuando ellos clasifican inicialmente a los gitanos, que fue básicamente con el triángulo marrón. Originalmente el triángulo marrón no solo era para gitanos, sino para todos los que cumplían conductas asociales, y que están en general vinculados a estas cuestiones que estuve explicando en parte al INE, ¿no? De nomadismo, cuestiones vinculadas a no cumplir con cierto ideal de trabajo que estaba sostenido por el nazismo, ¿no? Básicamente cuando empiezan las deportaciones de los gitanos y los confinamientos a campos de concentración, como sucede en general también con judíos, con polacos, con homosexuales, etc., digamos, tenías distintos tipos de suerte de lo que podía pasar, ¿no? Pero básicamente con los gitanos tenías tres posibles vías. Una era la eliminación inmediata, la otra era los campos de trabajo, y la tercera eran las zonas de experimentación, de experimentos que había con los cuerpos de gitanos. Obviamente en el medio de todo esto, las situaciones de reclusión no eran buenas, con lo cual los traslados, tanto como los campos de concentración, hay una cantidad importante que muere. Es difícil hacer los registros en general, porque por más de que los alemanes tenían un sistema de registro bastante detallado, los cuerpos de los gitanos, al igual que los judíos y todo, eran marcados. Originalmente eran arriba del pecho, después pasa a ser en los brazos, estaba el triángulo marrón, después es el triángulo negro, después posteriormente cuando se hace la numeración se utiliza la letra Z, que es para indicar que son los gitanos, y que hoy en día dentro de ciertos movimientos de resistencia gitana, la letra Z tiene un peso derivado de eso. No, nada más quiero, ahorita, faltan 10 minutos, nada más quiero estar tranquila 9 minutos. Ah, pero ¿me preguntaron algo? ¿O no? Bueno, decía, los experimentos se empiezan a generar fuertemente a partir de 1940, ¿no? En los campos como Buchenwald, por ejemplo. Surgen a partir de decisiones de Himmler, de qué hacer con los gitanos, pero bueno, los casos más conocidos son los experimentos que llevó a cabo Mengele, ¿no? En donde, bueno, es medio desagradable lo que voy a contar un poco rápido, pero digamos, eran, por ejemplo, a
a gemelos se hacía experimentos en los ojos para ver cómo se podían hacer los cambios de ojos. Se trataba de ver cuánto tiempo permanecía algún gitano tomando agua de mar. Se hacían amputaciones para hacer pruebas y experimentos con drogas, bueno, infinidad de cosas. Después también había una clasificación entre gemelos, por ahí gitanos que eran enanos, o sea, estaban categorizados, digamos, los que caían en los campos de experimentación estaban categorizados muy fielmente para una serie de experimentos particulares, ¿no? Se lo tomaba como conejillos de India, básicamente. Después, como había dicho antes, los que se exterminaban inmediatamente, que eran aquellos que no se los requería para hacer experimentaciones, ni siquiera eran registrados. Esto es lo que también genera al día de hoy un inconveniente para calcular la cantidad de gitanos que murieron. Pero esto pasó también con otros grupos que eliminó el nazismo, digamos. El grado de inhumanización fue tan grande, por decirlo así, que directamente no eran registrados aquellos que sabían que tenían que eliminar inmediatamente. En general lo que eran registrados eran estos, los que iban a experimentación o los que iban a campos de trabajo. Lo que sucede, sobre todo a partir, bueno, en 1944, que es la fecha esta en la cual estamos ahora conmemorando, es que el 30 de mayo intentaron hacer una matanza bastante grande, de mandarlos a cámaras de gas ahí en el campo de Auschwitz-Birkenau. Hubo una resistencia, que hoy en día es algo que todavía se conmemora también dentro de movilización, dentro de grupos de movimientos gitanos, que es el 30 de mayo como el Día de la Resistencia romaní. Hubo una gran resistencia de parte de esta gente que estaba confinada en estos campos, que se defendieron con palos y caños y que lograron hacer que los nazis no pudieran exterminarlos ese día. Pero meses después, que fue el 2 de agosto, lo que hicieron básicamente fue una parte de ellos desplazarlas hacia otros campos de concentración. Los números que están registrados hoy en día son 1.409 que desplazaron, y los que mandaron a cámara de gas, los registros dicen que son 2.897, pero se sabe que en verdad fueron más por esto que estoy contando, no solo porque había una cantidad de gitanos que no estaban escritos porque sabía que se los iba a eliminar inmediatamente, y al mismo tiempo porque las condiciones en las cuales estaba el campo de concentración, sobre todo después de haber una resistencia, no eran las más propicias para andar haciendo un conteo uno por uno. Es por eso que hoy en día, tal como dijo Aline, y como sostienen muchos investigadores gitanos, se calcula que el número puede llegar a 4.200 que se mataron ese día. Ahora, este día quedó como la fecha clave, pero en concreto, al término de la Segunda Guerra Mundial, se estima que exterminaron aproximadamente entre el 25 y el 50% de la población gitana total de Europa, y de estas zonas, que fue básicamente la zona central y oriental, donde estaban estos campos de concentración, y la parte donde el nazismo tenía un control más férreo del área, quitando los países que eran aliados, se estima que el 80% de la población fue exterminada. Lo que sucedió posteriormente a la Segunda Guerra, digamos, en parte, como estuvieron contando antes, no hubo un reconocimiento, digamos, de los hechos por parte de estos países europeos, digamos. No hubo juicios, indemnizaciones hubo tardíamente, en la década del 80, en algunos casos, cuando obviamente ya eran muy mayores muchas de estas personas que habían logrado salvarse de los campos de concentración. Recién en 1982 la República Federal Alemana reconoce el genocidio. En el 2007 Rumania también reconoce su participación, digamos, con el nazismo. En el 2012 Merkel recién es cuando inaugura por primera vez un monumento al genocidio gitano, al holocausto gitano, que está en un parque que no recuerdo el nombre, Tiergarten, pero todos estos procesos se realizan tardíamente. Ahora,
cuando estamos hablando, cuando yo decía al principio de que los genocidios en general buscan no solo exterminar parte de la población, sino generar una especie de didáctica social hacia el resto de la población, de cómo tiene que ser esto, digamos que a efectos posteriores de los genocidios las poblaciones nunca permanecen inertes frente a esto, ¿no? Lo que podríamos considerar que sucedió después del Borrasmo, Samudar y Pen, sería dos grandes series de sucesos. Por un lado, esto que estoy contando, que es el ocultamiento, la invisibilización, el no reconocimiento de estos sucesos. Los hechos tardíos, la discriminación que todavía pervive, sumado a lo que dijo Aline recién, que contó, se pueden contar un montón de situaciones más. En el 2014 Suecia, por ejemplo, reconoció que hasta la década del 70 seguía haciendo esterilizaciones, abortos forzados, y que buscaba a veces maniobras legales para quitarle los hijos a los gitanos. En Eslovaquia y República Checa, también cerca del año 2000, o sea, esto son cosas que después la Unión Europea pidió resarcimiento, ¿no? Hasta el año 2000 también se estaban haciendo algunas esterilizaciones forzadas en República Checa y en Eslovaquia. Es decir, son casos que todavía perviven, que continúan. Ahora, también lo que continúa es la resistencia. Digamos, a partir de la década del 70, particularmente, fue cuando se genera lo que es el Congreso romaní, en el año 71, el 8 de abril del 71, que el año que viene se conmemoran 50 años, el tema del holocausto es algo que estaba muy presente, a tal punto de que el himno, que es el Shelem Shelem, tiene una parte, cuando habla del ave negra, los que saben romaní por ahí lo pueden decir mejor, está haciendo referencia al nazismo, o sea, es algo que en la memoria perdura realmente mucho. Y bueno, lo que estamos viendo en estos eventos, o los gitanos que están participando de este evento, estamos viendo una necesidad muy fuerte de mantener vigente, ¿no?, lo que es la resistencia, la lucha por la memoria y la lucha por la justicia, ¿no? Y es lo que vamos a escuchar posteriormente ahora con Damián y seguramente con algunos aportes de Aline. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Matías. Me escucho doble. Gracias a vos, Matías, por hacer esta tarea hercúlea de presentar todo en nada de tiempo. Te agradezco un montón toda la información. Están apareciendo un montón de datos extra que va subiendo la gente en el chat. Es muy lindo ir viendo las cosas que van aportando. Y me quedo sobre todo, Mati, con esto que señalás de ver la actualidad de todo esto, ¿no? No estamos simplemente conmemorando algo que pasó, sino algo que pasa, algo que queda. A modo de cierre, para ir cerrando esta parte más expositiva y antes de dar lugar a preguntas, consultas, o un diálogo, una reflexión en conjunto, me gustaría darle ahora la palabra a Damián Cristo, gitano, presidente de SOR y estudiante de la licenciatura en Gestión de Políticas Públicas de la UNTRE, quien nos va a ofrecer una narración de primera mano sobre el Holocausto, recopilando historias que se han narrado en su propia familia, que se han contado en su propia familia. Buscará pintarnos el cuadro de cómo los cristos arribaron a la Argentina, huyendo del terror, y cómo construyeron una nueva vida aquí, teñida, como decíamos recién, siempre de esta experiencia y de los resabios de esta experiencia. Así que, Damián, bienvenido, y tuya la palabra. Bueno, muchas gracias, Ailén, por el trabajo. Muchas gracias a Natalie Puex y a Flaxo por encarar este tema en conjunto con SOR. Bueno, voy a ser un poco breve en el tema de mi familia, así pueden entrar preguntas. Por parte de los Cristo, venimos de Rusia, como así los Dmitrievich. Los Cristo de parte de padre y los Dmitrievich de parte de madre. Los Cristo
residían en Polonia al momento del Holocausto, se tuvieron que exiliar, obviamente forzados, por el tema de los nazis que estaban a punto de exterminarlos. En ese escape logran conseguir un salvoconducto de un alto mando nazi, ¿sí? Le habían caído en gracia, cuenta la historia, a ese alto mando, y les pudo dar un salvoconducto para escaparse. En ese camino se encontraron con 1.000 millones de problemas. ¿Se escucha ahí? Me dicen que se corta. ¿Se escucha bien? ¿Sí? En ese camino se encontraron con millones de problemas, hasta tuvieron que dejar hijos en el camino. Es muy crudo, es muy difícil para nosotros contarlos, pero para que tomen magnitud de que había que tomar determinaciones, literalmente, de vida o muerte era. Lograron subir un barco los Cristos, iban a América París, a América la Grande, a Estados Unidos, y terminaron en Sudamérica. Por parte de los Dimitrevich, ellos eran adeptos a la corte del zar rusa, se exiliaron a Francia en su momento. Una vez establecidos, se encontraron con el mismo problema, se encontraron con el Holocausto, y se encontraron con que los nazis habían arribado a Francia. Estos datos que les voy a dar ahora, acabo de cortar con un tío abuelo que no lo conocía, así que fue hasta antes del Zoom que estuve hablando con él, así que se los quiero contar porque para mí es una alegría enorme. Los gitanos tenemos una historia súper rica, pero está tan desordenada como rica. Vivimos nuestras vidas tratando de comprender qué sucedió con nuestra diáspora. Este tío abuelo me acabó de contar que como ellos eran bailarines clásicos, de hecho él fue el primer bailarín clásico acá en el Teatro Colón, tenían contactos con la alta sociedad. La alta sociedad estaba emparentada directamente con la clase política, y desde la clase política les cuentan que los nazis estaban entrando en territorio, o sea, que se exilian. A todo esto, en su exilio, les dicen de ir a Brasil, porque tenían muy buen trato con el cónsul brasileño, ¿sí? A la hora de emprender, ahí queda Valia y queda Olga, que no se quieren venir. Olga y Valia quedan internadas en un campo previo al campo de concentración. A la hora de trasladarlas al campo de concentración, mediante sus influencias nuevamente, logran escapar. Hasta el día de hoy viven en Francia, ellas dos. La otra parte de la familia terminó en Brasil y terminaron teniendo hijos en Inglaterra, terminaron teniendo hijos en Chile, terminaron teniendo hijos en Brasil. Así que esa es un poco la historia de vida y las cosas que sufrimos, como el desarraigo, como la segregación y como la discriminación. Tengo recuerdos propios de gente en la casa de mis abuelos. Ellos se radicaron en Soldati y en La Boca, en principio, ¿sí? Tengo recuerdos súper frescos de gente grande, de viejas, como le decimos nosotros, purí, con el brazo marcado, tomando un té al lado de un brasero. Tengo un recuerdo muy fresco de eso. Como también tengo recuerdos muy frescos también de las cosas con las que acarreaban ellos. Acá creo que en la audiencia hay gitanos de todo el mundo. Aprovecho para saludarlos. Yo creo que me van a entender. De chicos a nosotros nos asustaban con que nos llevaba la policía. Que te llevaba la policía no era que te llevaba la policía para asustarte para que te duermas. El susto era real. Nosotros le seguimos temiendo a las autoridades. Vivimos una realidad no muy diferente a la de aquella época, solo que no nos exterminan. Pero seguimos siendo discriminados hasta el día de hoy, seguimos siendo segregados, seguimos teniendo poco acceso a la salud, poco acceso a nuestra identidad, y por sobre todas las cosas, seguimos sufriendo. Es algo que
venimos cargando de nuestros ancestros, tenemos cosas del día a día. A nosotros la comida siempre nos parece poca. Nosotros, gracias a Dios, los Cristos tenemos un muy buen pasar, y los Dimitrevis también. Pero a nosotros siempre la comida nos parece poca. Las autoridades nos siguen atemorizando, y con esas marcas seguimos. Estamos lejos de esas generaciones y de lo vivido, pero las marcas en la piel siguen. Y como joven gitano, yo creo que es obligación nuestra mantener la memoria, y es por eso que está ZOR en Argentina y las demás asociaciones alrededor del mundo luchando por esto. Y aparte de la memoria del Holocausto, yo creo que es muy importante seguir luchando por los derechos humanos, por nuestros derechos como personas, como individuos, que son negados en todo el mundo. Me encantaría dejar a la reflexión de toda la audiencia el tema de la segregación y de la discriminación actual, que las prácticas de los gobiernos no son muy diferentes a las de la época, en cuanto a nuestra población. Así que nada, agradecerles a todos, a toda la audiencia, y decirles que mientras nosotros sigamos vivos, vamos a seguir luchando por esta causa y por todas las causas que nos inviten a seguir luchando todos los gitanos del mundo. Así que muchas gracias a la universidad y muchas gracias a la audiencia. Gracias. Muchas gracias a vos, Damián, por compartir también tu historia y tus recuerdos y esta charla reciente familiar. Si estamos todos de acuerdo, arrancamos con la ronda de preguntas. Han aparecido preguntas en el chat, igual los invitamos y las invitamos a quienes tengan dudas a escribir, y lentamente les voy a ir dando la palabra. Me parece que la primera pregunta que apareció es de alguien que aparece como PC, que no sé quién es, no sé si quiere hablar, que pregunta: ¿cuándo hay testimonio de la llegada de los gitanos a Argentina? No sé si quiere explayar esta pregunta, o chicos, si alguno de ustedes quiere contestar. PC está invitado, invitada a desmutearse y extender o explicar. Matías quiere. Las primeras, la primera presencia registrada es de 1775, es lo que está en registros del Cabildo, al menos de acá. Hay algunas suposiciones que decían que con la fundación de Buenos Aires, pero la verdad que no hay documentos de eso, e incluso Rico Smith, creo que es el alemán que estuvo acá que vino acá con la primera fundación de Buenos Aires, no hace ningún comentario de gitanos, incluso cuando nombra gitanos es para compararlos con los querandíes, o sea, como que tenía una noción de quiénes eran, pero no estaba en el viaje. Además hay que recordar que durante esos años, a diferencia de lo que hizo el Reino de Portugal, cuyo método, digamos, para controlar a los gitanos era la expulsión hacia América, España hizo todo lo contrario. España lo que hizo fue en general mandarlos a galera, o estos procesos, por ejemplo, genocidas que podemos describir, que es la de separar a los hombres de las mujeres, poniendo a los hombres, mandando a los hombres a las galeras o en prisión, pero en sí prohibió la entrada de gitanos a América. Hubo un par que pidieron permisos, creo que fue en el siglo XVIII, uno en Cuba y algo así, pero eran pocos. ¿Cómo llegaron estos en 1770 y pico? Puede ser en uno de los momentos en los cuales se aflojó, o sea, que permitieron que vinieran algunos acá, o algunos que se pueden haber escapado de las galeras de la zona caribeña y llegaron. Mi hipótesis en general es que eran brasileños, o sea, brasileños, digamos, que eran de los colonos portugueses que de Brasil bajaron hasta acá, y esos son los que aparecen en los registros de fines del siglo XVIII, y que inmediatamente son deportados a Cádiz. O sea, lo que dice
digamos, esta acta del Cabildo es que se los descubre y que se los manda directamente para Cádiz de vuelta. Y después lo que son los grupos que actualmente están acá en Argentina es a partir de 1860, 1870, que son básicamente, no me quiero expandir mucho, pero son básicamente 3 grandes grupos. Uno son los Calé, que son la península ibérica. Después está toda la rama de lo que serían los Ludar y los Servián, que son originalmente lo que en Europa serían los Rudari y los Ursari. Y después están los Rom, que es Aline y Damián, que acaban de hablar. Más o menos es eso, que llegaron entre 1860 y 1870 y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En distintas camadas. Y después hay, a partir de 1960, llegan unos calés nuevos, que son los que están en la zona de Congreso. Y después vienen grupitos de Rumania a partir del año 2000, y después contactos que hay, por ejemplo, hay calón portugués que a veces vienen para acá, que están en la zona de Congreso, algunos jorajané de Chile, pero ya esos, ya no sé si, o sea, no se lo podría tomar como que son presencia acá, sino que, perdón, no que son grupos que están viviendo acá, sino que tienen temporadas que están acá y después derivan hacia otros lados, ¿no? Porque algunos tienen circuitos de circulación particular. Estos calons portugueses suelen estar entre Brasil, Portugal, Sudáfrica, Angola y Argentina, ¿no? Por ejemplo. Los jorajané vienen de Chile, porque de hecho, por ejemplo, Damián, tengo entendido que tiene algún familiar vinculado al matrimonio con los jorajané, algunos que vienen de Brasil, pero básicamente estos son los 2 grandes grupos y ese es el periodo de migración, que es coincidente con el periodo de migración que suele haber desde los grupos de Europa Oriental al resto de América. O sea, por ejemplo, Aline, también tengo entendido que la familia de ella, que son Rom Calderach, vienen más o menos empiezan a venir en esta época a Brasil también. Pero más o menos eso serían las fechas. Muchas gracias, Marito. Tenemos una pregunta de Hannah Fleischmann, también si quiere explayarse. Ella pregunta, ¿qué saben de la hipótesis de la ligazón entre el pueblo gitano y judío, ambos nómades provenientes de una tribu original? Si me atrevo a decir Matías. Aline. La pregunta es sobre la cuestión, me perdí, perdón, ¿cuál es la pregunta? Sobre el nomadismo. Claro, pero la relación de lo que plantea es la hipótesis esta de la relación entre judíos y gitanos. Por lo común tiene que ver con el tema bíblico, digamos. No sé si querés explicar algo de eso. Es que depende un poco. Antes de contestar, por eso que me había perdido, porque Mauro se está yendo y quería agradecer mucho, porque todas las veces que yo llamé a la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura para hablar con ellos siempre fueron muy receptivos con nosotros, Victoria Montenegro, Mauro también que está en la reunión, así que agradezco muchísimo, Mauro, muchas gracias. Y agradezco otra vez también tu presencia, la presencia de Victoria Montenegro, y seguimos trabajando juntos aquí. Muchas gracias. Ahora sobre la cuestión de la diferencia, si hay alguna relación con... Gracias y buenas noches a todos. Disculpen, pero me tengo que retirar. Muchas gracias. Gracias. La cuestión de la relación entre judíos y gitanos, originalmente por las investigaciones y todo, como tienen orígenes diferentes. Yo no puedo hablar mucho sobre la historia de los judíos y todo porque no la conozco tanto, pero todas las investigaciones dicen que los gitanos vinieron de India, ¿no? Y después se fueron a Turquía, esta región, y de Imperio Turco Otomano, perdón, y después se fueron para Europa. Y mucha gente dice que es una minoría europea, pero no es verdad, incluso porque justo después que llegaron a Europa ya vinieron a las Américas, a África y todo esto. En Brasil hay relatos de que hay gitanos, como en 1591, estaba leyendo
la Inquisición allá, la primera visita a la Inquisición, entonces tenía gitanos ahí que ya estaban en esta época. Después, sí, hay muchas familias, yo conozco mucha gente que tiene padre judío y madre gitana, por ejemplo, lo contrario también, entonces hubo una mezcla ahí, y son mezclas como muy enriquecedoras también. Y después hay otro grupo de gitanos, porque cuando hablamos de este origen indio, es un origen como que fue desvinculada de la memoria gitana después de tanto tiempo de haber salido de India. Entonces, no es que los gitanos siempre decimos que venimos de India, como a partir de un momento empezamos a decir esto, como ¿no? Principalmente después de 1970, que fue el primer congreso romaní, que habló Matías, etc. Entonces, por ejemplo, en mi familia decían que éramos hijos de los beduinos. Y después hay otros que dicen que somos del Egipto y todo esto. Entonces es un pasado como que fue traído de vuelta a nuestra memoria, sería más o menos esto. Pero hay hoy en día algunas iglesias evangélicas gitanas que empezaron a decir también que el origen de los gitanos es un origen judío, un origen, como puede decir, de esta región, ahí de Israel y etcétera. Entonces ellos dicen que vienen de ahí, pasaron por India y después fueron a Europa y fueron para otros lados también. Entonces hay historias, hay de personas que cuentan este origen étnico. Pero aparte de esto, yo creo que no hay más relación con los judíos, así. Con el tema de ser nómades, que preguntaron también es un tema muy polémico con relación a los gitanos, porque el Estado siempre asoció a los gitanos con el nomadismo, pero hay muchas familias gitanas que nunca fueron nómades, y además de eso, el nomadismo no es algo natural de nosotros, un espíritu, y nos encanta. Es mucho más un nomadismo forzado, o sea, fuimos obligados a migrar. Y entonces es muy fácil, por ejemplo, para Hitler o para un montón de, no sé, de autoridades decir, no, son gitanos, son nómades, por esto que se fueron y listo. No, no fuimos porque fuimos expulsos de un lugar y tuvimos que ir para otros. Ahora, lo que hay mucho son gitanos con profesiones itinerantes, que es muy distinto de ser nómades. Mi familia, por ejemplo, hasta la generación de mis padres, siempre tuvieron una casa en una ciudad y salían viajando para vender el producto. Ellos construyen las pailas de cobre, los alambiques y todo. Entonces viajaban, ofrecían sus productos y después volvían a casa. Esto sí hubo por mucho tiempo. Ahora, esta idea de ser nómades es una idea muy contestada y es una idea muy debatida hoy en día. Bueno, creo que contesté, no sé. Sí, sumo un par de datitos con eso. Quizás me parece que la pregunta que hacía esta persona tiene que ver con cierta teoría que se distribuye bastante, sobre todo ahora en los circuitos evangélicos gitanos, que es esto de que los judíos son una de las 12 tribus, no bíblico, pero digamos, una de las 12 tribus perdidas, una cosa así. Alguna rama también sostiene que los gitanos, además de ser una de estas 12 tribus, que ahora me olvidé el nombre, digamos, está bien como armado de quién descenderían, además serían, por ejemplo, los que hicieron los clavos para Jesús, digamos, hay una vinculación bastante fuerte dentro de cierta rama de los gitanos vinculados al evangelismo que sostiene este origen. Después está el otro origen que también adelantó un poco Aline, que es el de proveniencia de Egipto, que tiene que ver con el tema de, por el nombre, bueno, por ahí Aline lo puede explicar mejor, digamos, por el nombre gitano, digamos, tiene como una raíz de que en su momento fueron confundidos con egipcianos. Algunos hoy en día lo siguen sosteniendo, algunos gitanos. Y después, digamos, la tercera fuente, digamos, en las cuales muchos gitanos sostienen su origen, tiene que ver con los países de donde provienen, se corta ahí. Si provienen de Rumania, de Rusia, de España, etc.
Y la cuarta, que es la que, digamos, la más difundida y la que digamos, las investigaciones conducen, es esto del origen de la India, ¿no? Lo otro que quería profundizar con lo que dice Aline, es que también este tema del nomadismo, que tiene razón Aline, digamos, o sea, son cuestiones que digamos, se fueron conformando en base también a un prejuicio sobre ciertas características del pueblo gitano. Digamos, lo que hay hoy en día que se suele observar como si fuese nomadismo, en verdad es esto que dice, digamos, son desplazamientos o movimientos poblacionales. O sea, básicamente los que podemos observar acá en la región estarían, por un lado, las relaciones, digamos, los vínculos que hay entre ciertas familias rom, digamos, sobre todo Calderaya, acá los Greco, etcétera, en donde están distribuidos en distintas provincias y hacen desplazamientos cada tanto, sea por matrimonios, por cuestiones comerciales, pero no son nómades, digamos, tienen su casa, viven en su lugar, eventualmente cada cierta cantidad de años algunos se mudan. Después lo que existe, por ejemplo, en los grupos Ludari, y los serbianos, bueno, los serbianos ahora están emparentados con los Ludari, que son estos que yo contaba que habían sido originalmente esclavizados en Rumania. Ellos lo que tienen en general, su nicho económico comercial acá en nuestra región, suelen ser los desplazamientos en época de vacaciones, van a las zonas turísticas a vender, que suelen ser habitualmente, si uno los ve, son los que tienen los colectivos grandes, a veces son colectivos escolares que los adaptan para desplazarse en épocas turísticas a estas zonas, y algunos todavía mantienen la costumbre del pony, del pony para que te saques la foto y pasees. Y después están los grupos calé, en general los calé que están acá desde la década del 60, no los calé que vinieron antes, a fines del siglo XIX, pero los calé que están acá, que son precisamente madrileños, tienen relaciones matrimoniales de triangulación, digamos, entre México, Argentina y España, y en algún momento la tuvieron con Venezuela. Y después tenemos estos grupos que contabas un ratito, ¿no? De los calons, que tienen este circuito, digamos, de desplazamiento entre Brasil, Argentina, o sea, Buenos Aires, Sudáfrica, Angola, Portugal, ¿no? Pero digamos, no es nomadismo en sí, son movimientos poblacionales, estacionales. Por ejemplo, los jorajané, hay ciertos subgrupos jorajané que están en Chile, que durante el verano están en el sur de Chile, y en el invierno van al norte, y en todo ese periodo se van desplazando con sus camionetas y con las carpas, y van publicando en Facebook y todo eso, digamos, por dónde están para hacer compraventa de vehículos. Pero son estrategias comerciales, no es nomadismo. Buenísimo, gracias Aline y gracias Matías. Tenemos otra pregunta de Brenda Fischer. Pregunta si hay forma de resumir el debate en torno a las dos maneras de nombrar al Holocausto gitano. Si hay un porqué, digamos, de cada uno. ¿Quieres que conteste? Bueno, contesto porque es polémica y yo soy de la comunidad, entonces es más fácil para mí decírselo que a Matías también, pero Matías conoce muy bien la discusión. Incluso, ¿quién creó el término por Ahmose? Fue Jan Hancock, no me acuerdo en qué fecha fue, quizás Mariana Sabino también, que está en la reunión, puede saberlo, hay todo, Matías. Y entonces en romaní significa la gran devoración, y entonces algunos gitanos empezaron a decir que tenía una connotación sexual, porque gran devoración puede ser violación también. Yo no entiendo esta palabra así, la verdad, como nunca la entendí como violación, y si es violación no significa que sea de una mujer, puede ser de un montón de otras cosas también. Y entonces, por esta polémica, se creó el término Samudaripen, tampoco me acuerdo la fecha, pero Samudaripen no es una palabra en romaní, Mariano tampoco, no es una palabra en romaní, y entonces fue una palabra criada que sería la gran matanza, por lo que entiendo, ¿no? Y entonces, pero es una palabra creada y fue creada por otro intelectual gitano que se llama Marcel Courtiade.
Entonces, esta es la polémica. Y nosotros como organización ZOR preferimos utilizar las dos palabras. Pero hay otras personas que prefieren utilizar solo Samudari Pen y otras solo por Ahmose. Agrego un detallito. Hay otros términos menos usados. Uno es Caligras, creo que es, y el otro es Bolsa Bagdale, digamos. En verdad el conflicto Aline creo es por los Roma, o sea, los grupos balcánicos y algunos Ruska Roma que entienden el concepto por Ahmose es como si fuera una violación. Ellos son los grupos que estuvieron más en contra. Y de hecho, Calibras o Caligras, no me acuerdo cómo es, lo proponen algunos Ruska. Ahí bien. Muchas gracias, ahí agradece también Brenda las respuestas. Para ir cerrando, hay una pregunta más de Patricia Jenny, que pregunta, ¿actualmente podemos hablar también de autosegregación? En ese caso, ¿cómo la consideran? Bueno, si quieren puedo contestar, ¿eh? Sí. Bueno, a mí personalmente me parece una pregunta un poco violenta, porque creo que ninguna persona o ningún grupo se va a autosegregar. Yo creo que queremos vivir en armonía, queremos vivir en paz, queremos ser integrantes de la sociedad. Si querés te cuento un poquito para que veas que no es autosegregación, y te lo voy a contar en carne propia y en primera persona. Yo soy gitano, soy hijo de primos, con sanguinidad tendría doble carga genética, soy doble Cristo. A pesar de eso, y a que nos quieren segregar y dejarnos de lado en todos los temas que tengan que ver con la sociedad común, si así le quieren llamar, yo fui a un colegio privado. Fui hasta cuarto grado. Les voy a contar por qué fui hasta cuarto grado. En tercer grado, un año antes que yo, repitió mi hermano, ¿sí? Fue a examen en marzo, repitió. Al otro año, en cuarto grado, repetí yo, y fue con la misma maestra. Institución católica, institución privada, y plan sistemático, ¿sí? Entonces la segregación no es una segregación nuestra, ¿sí? No es una autosegregación. Tengo recuerdos de chico de querernos integrar de algo simple, y algo que tengo súper grabado es entrar a un shopping con mi mamá, vestida con la ropa gitana, y que el de seguridad le diga que no se puede vestir así, que tiene que salir del shopping, invitarnos a salir del shopping. Y mi papá pelearse en discusión, porque la verdad que nunca levantó una mano, con un guardia. Así que me parece un tanto fuerte y desagradable la pregunta, y la segregación es real. Y hasta el día de hoy lo sigue siendo. De hecho, yo cuando voy a buscar un trabajo, no puedo decir que soy gitano, porque se me prejuzga. Una vez que tengo un resultado favorable, cuento que soy gitano. Una vez que concreto un negocio, cuento que soy gitano. Bueno, de eso habla que la segregación es social, no tienen nada que ver. El gobierno no nos integra, el gobierno no nos quiere integrar, y para eso estamos nosotros como asociación. SOR creo que el mayor desafío que tiene es la inclusión del gitano. Nosotros soñamos con que la segregación sea algo del pasado, que cuando hablamos de segregación parece que hablamos de algo muy lejano, pero hasta el día de hoy la seguimos sufriendo. Ustedes, si se ponen a pensar en un trabajo reflexivo que les voy a hacer, díganme si se acuerdan de algún gitano que los haya atendido en un hospital, si los haya atendido un gitano en una ventanilla del gobierno. Piensen, fíjense que nosotros no accedemos a nada de lo que acceden todos los demás. La verdad que todo el tiempo hablan por nosotros, hasta el día de hoy. Por eso, ese fue el gran motivo de la asociación, que tenemos muchas voces que hablan en nombre de los gitanos, pero no tenemos gitanos que hablan por nosotros. Así que la segregación es real, no es autosegregación. Nosotros lo que queremos es incluirnos a la sociedad y que nos respeten como gitanos y como tales. Mi sueño es que mi hijo pueda vivir libremente diciendo que es gitano y que sea respetado por ello, como una persona por su orientación sexual, sea gay, lesbiana o trans. Yo creo que es un
Es un virus en época de pandemia, está bien decirlo, que no tiene cura al día de hoy. No existe vacuna para eso y la única vacuna para eso es la inclusión. Estamos peleando fuertemente para eso. Así que nada, espero haber respondido la pregunta y me parece una pregunta del siglo pasado, pero bueno, es necesario que la contestemos siempre con respeto y demostrando que los gitanos también podemos hablar bien, podemos ser profesionales y podemos estar para desasnar a la población en general que así lo quiera. Así que gracias. Gracias a vos, Damián, y sé que dije que iba a cerrar, pero me pusieron sí, me pusieron en este lugar, hizo una pregunta María Macarena, y a modo de agradecimiento por haber sido uno de mis primeros contactos cuando empecé esta locura, le quiero ceder la palabra, que preguntó si existen hoy medidas gubernamentales que ayuden a la integración del pueblo gitano. Y obviamente si querés agregar algo, y gracias. Bueno, ¿querés hablar, Damián, y después yo? No sé. Si quieren, hablamos un poco del trabajo que venimos haciendo. Políticas públicas al día de hoy, no hay ninguna concreta. Tenemos un antecedente, creo que en Santa Cruz, pero es reciente, de algo muy pequeño. Pero, de hecho, soy estudiante de políticas públicas. Si Dios quiere, estoy pronto a recibirme. Apunto a eso, a generar políticas públicas de calidad y para gitanos, y hecha por gitanos sobre todo. Nosotros lo que estamos pidiendo fuertemente desde SOR es que se nos incluyan en las tomas de decisiones y en los diseños de políticas públicas, porque al día de hoy no hay ninguna política pública que nos haya beneficiado y de hecho nos restan el estatus de ciudadano. Somos un poco menos que el ciudadano normal, por temas lógicos de violencia institucional y poco acceso a los derechos. Así que no sé si responde la pregunta, pero creo que al día de hoy no hay políticas públicas llevadas a cabo para gitanos como hay para los judíos, como hay para los pueblos originarios. Un poco lo que apuntamos desde SORES es tratar de armar políticas públicas como lo tienen las demás poblaciones minoritarias. Así que hasta el día de hoy no tenemos una política para gitanos. Apuntamos a eso y esperamos que nos convoquen para poder trabajar el tema en conjunto. Lo que pasa en Argentina y lo que pasa también en Brasil como ya se cambiaron muchísimo las cosas, ¿no? Pero porque desde los años 2000 empieza a surgir, un poco antes, ¿no? El movimiento gitano en Brasil que exige políticas públicas, etc. Entonces, con el gobierno de Lula se avanzó bastante con relación a esto. Incluso abrieron editoriales para incentivar la cultura, hicieron un libro, ¿cómo se llama? No sé el nombre en español, pero un libro como de derechos de los gitanos también. Incluso hay leyes en Brasil que si un gitano llega en un hospital, no tiene los documentos, se dice que el gitano puede ser atendido. Y entonces empezaron a discutir un plan nacional de políticas públicas para pueblos gitanos allá en Brasil, no siguió. También tenemos el Estatuto Gitano que está siendo votado. Hay muchos problemas en el Estatuto, pero está siendo votado ahora, ¿no? Y entonces esto empezó más temprano en Brasil. En Argentina, y algo que pasa también en otros países de Latinoamérica, es que en Brasil también pasa mucho esto, es que siempre el gitano recibió patadas del gobierno, entonces nunca fue una relación amorosa, nunca fue una relación como buena. Y entonces el gitano nunca espera el Estado, el gitano no suele esperar el Estado y no quiere nada con el Estado y todo. Entonces no suele demandar, como para ellos, por ejemplo, si hay un problema, como demandar del Estado, de hacer políticas públicas, de qué sé yo, como es algo de otro mundo, y entonces
ahora las cosas empiezan a cambiar un poco acá en Argentina también, por lo que vemos, ¿no? Y la asociación también viene mucho para esto, porque es un deber del Estado también hacer políticas públicas para pueblos gitanos. Ahora tenemos una ley que está tramitando en el gobierno que es para considerar y para reconocer el 8 de abril como el Día Nacional de los Gitanos. Y creo que es la primera ley nacional, como el primer proyecto nacional con relación a esto. Y también estamos viendo con Nación, como empezamos las reuniones, pero hace muy poco, porque tenemos 2 documentos importantes para orientar las políticas públicas para pueblos gitanos en América Latina. El primer documento es un documento de la Organización Panamericana de Salud, que es Salud y Etnicidad, que entonces piensa en una política de salud más inclusiva, multicultural y todo esto, y está centrada en los gitanos, en los afrodescendientes y en los indígenas, y entonces estamos discutiendo cómo incluir a los gitanos en estas políticas. Y después también tenemos en América Latina hubo 2 grandes encuentros de gitanos con la ONU, y entonces de estos 2 encuentros surgieron algunos documentos que también son directrices que seguimos como para empezar a pensar políticas públicas en territorio nacional, pero es algo que está empezando. Bueno, buenísimo, chicos, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando la reunión, que ya estamos un poquitito pasados de la hora. Quedaron algunas preguntas pendientes. No sé, chicos, si alguno quiere pasar el mail de SOR por si alguien quiere enviar las preguntas, o quieren algo de información, si quieren ponerlo en el chat. Y si están de pueden acuerdo... buscar. ¿Cómo? Las redes de SOR son Instagram, sor.argentina, ahí pueden ver nuestro trabajo y nos pueden consultar, nos pueden buscar como SOR también en Facebook, y estamos como Comunicación SOR en Twitter. Así que cualquier pregunta, cualquier tema que quieran trabajar en conjunto, estamos a disposición, nos pueden contactar directamente por las redes. Y no solo contactar, pero también contribuir, si quieren participar de alguna manera también en este trabajo, siempre son bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar, a todos los integrantes de SOR por armar esto, por prestar el tiempo y la información y la dedicación, y Matías también por tus palabras, por tu trabajo, y a Flaxo, a Natalie por el espacio. Muchísimas gracias, ojalá sea hasta pronto. Buenas noches. Pueden desmutearse. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y experiencia. Bueno. Gracias. Chao. Vamos.